nosotros empezamos a pensar algunos tópicos para pensar este proceso creativo de cada uno, y yo me gustaría empezar a sumar algunas de nuestras obsesiones, ¿no? Porque hay cosas que nos obsesionan y es a lo que recurrimos constantemente, o nuestros temas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, a mí me obsesiona mucho la ausencia, cuando falta algo, la ausencia de todo, puede ser desde el desamor hasta la ausencia de un plato de comida, ¿no? Y eso me hace motorizar mi escritura, ¿no? Aparece un qué, uno de los qué que podrían motorizar mi proceso creativo. Cuando algo no está, me motoriza a escribir. Después, me llama mucho la atención el inconsciente colectivo o el sentido común, ¿sí? Es algo que también me obsesiona. Lo aprendí mucho de un autor cordobés que se llama Vicente Lu, y hace un ratito estuvimos haciendo un taller sobre él, y a mí eso me motoriza también la escritura, pensar qué está circulando en el inconsciente de todos nosotros y usar eso como un interlocutor, contestarle a ciertas cosas. También, fíjense que la foto que estamos mostrando, las fotos de lo que hago yo, va a haber esta foto que es yo, una foto mía. Que dirán, ¿por qué hay una foto mía? Porque quiero mostrar qué lindo que soy. No, porque leo en público, entonces pongo mi cuerpo al servicio de la lectura. No hago nada teatral ni nada performático, leo en público, confío en mi voz y en mi palabra y la trato de mostrar. Volviendo a lo del sentido común y el inconsciente colectivo, que no quiero que se me escape, lo uso como interlocutor. Pienso que ese sentido común, inconsciente colectivo, habla, dice cosas y yo le contesto, ¿sí? Me dice algo y yo le respondo, y eso motoriza mi escritura. El otro día, por ejemplo, hay un texto que escribí hace poco donde contesto esta idea de que el amor vence al odio, ¿no? Entonces le empiezo a contestar a esa idea que circula, che, el amor vence al odio. Yo digo, no, el amor no vence al odio. Amamos, pero para ellos amamos mal. Por eso nos odian. Entonces aparece una respuesta a ese inconsciente o sentido común. Y para eso estoy muy atento, ¿no? ¿Dónde está, cómo construye este interlocutor? Y unas últimas dos cosas que quiero decir sobre esas obsesiones. También me obsesiona el cómo están narradas ciertas cosas. En toda expresión artística, el cómo. Cómo está contada una historia, cómo está hecho un cuadro, cómo está hecho una ilustración, cómo se dice una historieta. El cómo, más allá de qué cuenta, sino el cómo está siendo narrado. Eso me obsesiona mucho. Y después los redondos. Me gustan mucho los redondos. Que creo que es algo que nos conecta a los tres, ¿no? Podría ser, sí. Me parece un par de cosas interesantes para destacar. Esto que decías vos, Nico, que hace como 15 años, ¿no?, que te venís dedicando a esto, me parece que esta charla, de alguna manera, en la que vamos a tratar de contar las reflexiones que hacemos acerca de la creación, es una charla o son reflexiones que llegan a través del tiempo, ¿no? A través de que uno pasa largo tiempo, largos años, trabajando artísticamente, creando, buscando maneras de contar diversas cosas, ¿no? A partir de ahí es que empieza a aparecer la reflexión. A partir del trabajo y de la constante búsqueda es que uno empieza a razonar lo que hace, a reflexionar sobre lo que hace, ¿no? Y ahí es donde uno, por ejemplo, Palito, que contaba recién de sus obsesiones, ahí es donde uno reconoce estas obsesiones. Es muy difícil que uno desde un primer momento sepa qué cosas le obsesionan. Tal vez uno sabe sobre qué quiere hablar, pero no sabe realmente cuáles son las cuestiones que lo obsesionan a uno en algún punto. Y cuando digo obsesiones, digo intereses, ¿no? Estas cosas que se conectan en las obras que hacemos a lo largo de los años. Y esto que hablaba Manito también, del sentido común o de las ausencias, a mí me pasa mucho que me interesa mucho el paso del tiempo, en las cosas sobre todo, ¿no? Me gustan mucho las cosas que demuestran el paso del tiempo, las cosas viejas, las cosas que están fragmentadas, donde está el verdín, donde está eso que nos demuestra el paso del tiempo. Pero yo me di cuenta que me interesaba eso después de muchos años de dibujar, de pintar, de buscar, ¿no? Y después de ver todo un recorrido dije, pará, acá hay un camino que recorrí, una temática que estuve siguiendo, ¿no? Más allá de que eso que estuviera trabajando fueran determinados animales que tienen que
provincia de Buenos Aires, con nuestro campo, diferentes objetos que son los que me interesan o los que me gustan, pero me parece que lo principal de eso está en el paso del tiempo, ¿no? Nico. Che, qué buena charla están dando. Yo me acá más escucharla que estar acá. En esto que hablaba Manu y esto que yo les decía hace un ratito del paso del tiempo que me ha llevado, también el paso del tiempo a mí me ha hecho quererme pararme después de estar mucho tiempo en redes sociales, mucho tiempo trabajando en esto. El paso del tiempo me hizo querer pararme en ciertos lugares. Y recién pensaba en esto de las obsesiones y estando acá en Las Flores, que es la ciudad donde soy y donde arranqué a dibujar, porque dibujo es muy chiquito, yo cuando era chiquito soñaba con el día de mañana estar dibujando, con el día de mañana estar haciendo esto, seguir dibujando historieta, Batman, lo que sea, y hoy me doy cuenta que con 36 años lo que estoy dibujando es aquel niño que dibujaba. Mucho de mi obra tiene que ver con mi infancia, van a haber muchas ilustraciones infantiles yo le llamo ilustración infantil al hecho de que haya niños protagonistas. No significa que sea algo infantil el tema que se trate, porque incluso muchas veces en esos dibujos trato la temática de la muerte, pero desde otro punto de vista. Pero siempre vuelvo a mi obsesión de cómo disfrutaba de ese paisaje y de estar acá en la ciudad de Las Flores. Vuelvo a la ciudad de Las Flores en cada dibujo que hago, cada día que me levanto, y en esto que hablábamos del paso del tiempo, también de estar estos últimos años trabajando de esto, vivo cientos de horas haciendo esto. O sea, yo me levanto todos los días a dibujar, todos los días, de lunes a lunes, a las 9 de la mañana, a las 10, 11 veces, en adelante. Tienen cara de que van a preguntar algo. No, yo quería decir una cosa que tenía que ver con las obsesiones. Vieron que Manuel dijo recién una cuestión sobre cuándo nos empezamos a dar cuenta cuáles son nuestros temas o nuestras obsesiones o nuestras temáticas recurrentes. Esa reflexión que él decía aparece en charlas entre nosotros. No es que yo solo en mi casa estoy hablando, sino que esa parte del proceso creativo sale de charlas entre nosotros que muchas veces nacen del chiste. ¿Sí? Yo recuerdo, todo el tiempo hacemos chistes de Manuel, ay Manuel, los huesitos, la ramita, los animalitos, ay Nico con sus nenes, ay Palito y el desamor. Bueno, ahí en ese chiste de que hay algo que se repite, también aparece una cuestión de que se hace consciente a lo que estamos obsesionados. Eso nos identifica a cada uno, que es muy pregnante de cada uno. Una cosa que tenemos que aclararle al público es que los tres nos conocemos mucho, compartimos mucho, y por eso que salen muchas cosas muy internas también nuestras. Claro, es interesante el hecho de que alguien se puede preguntar por qué nosotros tres estamos acá juntos hablando de esto. La realidad es que nos conocemos hace muchos años y este tipo de cosas que estamos contando hoy acá son partes de nuestras charlas cotidianas. Nosotros continuamente reflexionamos sobre esto y nos nutrimos mutuamente sobre cómo trabajamos, ¿no? Cómo creamos. Y además decir que recién nos presentamos casi individualmente, pero la realidad es que trabajamos mucho en conjunto. Mis libros los ha diseñado Palito, ellos han visto todo lo que yo hice, mis chistes se los corrige Palito, y siempre me han dado una mano en diseño y en tomar decisiones de lo que hago. Parte de mi carrera también es gracias a ellos, todo mi dinero, mis casas. Fuertes declaraciones. Me estoy confesando en mi pueblo delante de ustedes. Parte de mi carrera, responsabilidad de usted. En esto de encontrarnos y charlar y trabajar juntos, aparece algo también, y en esto del tiempo que hablábamos, ¿no? Recién contábamos que hace más de 10 años o de 15 años que estamos trabajando en esto, ¿no? Aparece una cosa que es la cuestión de la creación o de la inspiración, ¿no? Se suele pensar que a los artistas aparece como un momento de iluminación en el que se te ocurre una idea y uno plasma esa idea. En realidad hay una cuestión que tiene que ver con el pensamiento constante sobre esto, ¿no? A mí me pasa, hoy lo charlábamos en el auto cuando veníamos para acá desde Tandil, que yo ideas tengo todo el tiempo. Muchas de ellas no prosperan, se quedan en el camino y muchas de esas sí siguen adelante, ¿no? Entonces pasa que uno en un momento empieza a sistematizar lo que está haciendo. Uno no es un artista, entre comillas digo esto, iluminado, que se levanta un día y se le ocurre un poema y lo escribe, sino que uno empieza a trabajar de eso. Como dice Nico muchas veces,
como un panadero que se levanta todos los días a hacer pan, nosotros nos levantamos todos los días a hacer dibujos, ¿no? A trabajar sobre eso. Entonces uno empieza a sistematizar lo que hace, a encontrar un método de hacerlo. Uno no puede estar esperando a que aparezca la inspiración, de alguna manera, sino que empieza a encontrar estrategias para hacerlo. Yo nací en el campo, soy de Huer, acá está mi abuela, Yaya. Nací en Huer y después me vine a vivir a la ciudad y después a Las Flores y después me fui a vivir a Tandil. Entonces, mucho de lo que trabajo tiene que ver con el campo, tiene que ver con ese lugar que yo de alguna manera perdí, ¿no? Con esta falta de espacio. Muchas veces, entonces, a mí me gusta mucho vivir en Tandil, pero añoro mucho la naturaleza, me gusta mucho salir. Cuando uno se pone a trabajar, es muy lindo estar dibujando y engancharse con el dibujo y estar muchas horas dibujando, pero en un momento uno se empieza a saturar también. Entonces, salir a la naturaleza, ayuda mucho. Hay quien dice que los desbloqueadores de siempre son la naturaleza, los amigos y el humor. Son las cosas que nos pueden hacer salir de bloqueos o de momentos donde uno no sabe hacia dónde avanzar y poder encontrar diferentes estrategias o recovecos por los cuales meterse. Sí, en ese caso, de esas tres recetas que daba, la que menos utilizo yo es la naturaleza. A pesar de dibujar naturaleza, soy el más encerradito de los tres y el que más recurre al humor. En mi caso, con el dibujo, lo que me sucede, esto mismo que decía, me siento más un panadero que me tengo que levantar y hacer pan, sea como sea. Yo me levanto y tengo que producir un dibujo, sea como sea. En mis redes sociales lo que trabajo también es que cuando no me sale un dibujo para un cuento que tengo que entregar, me pongo a hacer un chiste. Si no me sale un chiste, me pongo a hacer un mural. Si no me sale un mural, me pongo a hacer un cuadro. Si no me sale nada, me pongo un rechazo, pues ya está, empiezo a agotar las opciones. Pero esa es mi receta, levantar y producir algo sí o sí. Ya que decías esto del mural, ¿no? ¿Cómo me interesa esto, saber qué ideas son para una ilustración, qué ideas son para un chiste, qué ideas son para un mural o para un cuadro? ¿Cómo se determina un poco eso? Qué buena pregunta, Manuel. Qué lástima no me lo hiciste antes el ensayado. En realidad lo que yo pienso en ese momento es el público, a quién me estoy cantando, a quién le quiero llegar. Cuando dibujo la parte más infantil mía y le quiero que el niña se identifique. A la vez también manejo una ilustración donde intento hacer un guiño a los padres y en el humor busco el chiste, busco a ver si puedo causar un chiste porque es muy difícil hacer un chiste y ahí es el contexto lo que me influye. Así como Panito buscaba esas palabras en el colectivo social, yo en el colectivo social, en el inconsciente colectivo, busco de qué se está hablando para hacer un chiste, para improvisar sobre eso. Que hoy hay muchísimo material para hacer. Sí, banda de material. En mi caso el proceso es totalmente diferente porque laburo con las palabras, entonces yo necesito estar cerca de las palabras, entonces es una cuestión muy social, ¿no? Escuchar qué está diciendo la gente, cómo lo dice, muchos de los medios de comunicación también. Cuando quiero contestarles inconsciente, después ya una cuestión más de la docencia y eso pues tiene que ver con una cuestión más personal que después se va torciendo, ¿no? Mis poemas no siempre hablan, o mis historias no siempre hablan de lo que me pasó directamente, sino está torcido para que pase otra cosa. Y después quería sumar a eso que yo lo que hago es cuando me aparece algo a lo que le voy a responder, tengo una elaboración muy larga mental. Bajo la idea y después me empieza a quedar, la tengo que anotar rápido para que no se me vaya, pero después cuando ya la recuerdo me queda dando vueltas en la cabeza. Y tengo una elaboración mental de mucho tiempo hasta que lo bajo y ahí recién lo empiezo a elaborar. A veces lo que escribo termina saliendo bajo presión, porque hay que o publicarlo, mandárselo a alguien o se lo quiero mostrar a alguien. Es como que lo que termina determinando que salga es la presión, por decirlo de alguna manera. Que le pasa a muchos, ¿no? Que se te estirpa lo que estás haciendo, porque si no, lo podés estar corrigiendo constantemente. En un momento tiene que cerrar. Y lo último que digo sobre eso, hago un ejercicio que hago mucho, es imitar a otros escritores. Leo mucho a un escritor, una escritora y lo imito. Aunque después no lo muestre, lo imito en mi casa. También mi proceso creativo depende de la lectura en voz alta, ¿sí?
¿sí? Porque yo hay muchas cosas que la leo en voz alta, entonces necesito escucharme. Me grabo, me escucho después grabado, lo vuelvo a grabar, cambio algunas cosas, me vuelvo a escuchar, tiene como todo ese proceso. Y los formatos que recién hablaban, si lo que me pasa es que es directamente relacionado a un sentimiento, el amor, el odio, la ternura, el enojo, se convierte en un poema. Si lo que me interesa es una idea, por ejemplo, la otra vez yo escribí un cuento muy largo que trata sobre una entrega de premios al artista del año, que termina todo en una represión dentro de teatro, es un bardo, los artistas se tiran con obras conceptuales, hay gente bailando danza contemporánea mientras hay una guerra ahí adentro, es un delirio, es una idea, entonces eso se convierte en un cuento. Y si es una anécdota, lo que quiero contar, se convierte en una crónica, ¿sí? Yo ahora saco un pequeño fanzine donde cuento una crónica de un viaje en bicicleta que hicimos desde Tandil hasta acá. Entonces eso, como es una anécdota, lo convierto más en una crónica. La idea termina determinando el formato. Una consulta. Sí, decime, Nico, ilustraciones. ¿Vos tenés bocetos de cuentos, bocetos de palabras, bocetos de cosas que no... Así como yo me pongo a dibujar un nene corriendo, lo dejo y me pongo a dibujar otra cosa. Lo que tengo es un cuaderno, sí, lo que tengo es un cuaderno donde puede haber muchas versiones de la misma con palabras que van cambiando de un momento a otro. Cuando ya pasa a la compu, ya no tengo va quedando, bueno, este quedó y lo escribo de vuelta abajo, sino que se modifica sobre ese. Pero si buscas mi cuaderno, sí, aparece una cuestión, un cachín, 3 líneas que no me gustaron, 4 líneas no me gustaron y se va. Pero no las tacho, quedan ahí en el cuaderno. Está bueno esto que contás, porque está buena pensar la relación entre lo que uno hace y cómo lo hace, ¿no? Como esto de que Palito dice de que en el cuaderno tacha y escribe, pero cuando pasa a la compu, eso no se tacha, se modifica sobre sí mismo, ¿no? Cómo las herramientas nos permiten hacer diferentes cosas o enfrentarnos a lo que hacemos de diferentes maneras. En mi caso, yo tengo, cuando suelo no saber muy bien para dónde ir con el dibujo, lo que trato de hacer es variar los materiales. Yo en general, en mi casa, tengo un escritorio, que es una mesa muy grande, muy linda, con una muy buena luz, y estoy como muy cómodo para trabajar. Me levanto a la mañana, me entra el sol por la ventana, pongo música, y eso a veces me incomoda, ¿no? Es como que me siento tan cómodo que no puedo ponerme a trabajar. Entonces lo que hago es romper eso. Trato de dibujar incómodo. Voy a dibujar a la plaza con algún cuaderno, con un pincel viejo y que esté medio roto, que yo no pueda manipular mucho. Y entonces ahí dibujando medio torcido, con viento y qué sé yo, empiezan a salir cosas que yo no puedo manejar, que yo no puedo controlar, ¿no? Yo, que tengo algunos dibujos que están muy controlados, ¿no? Que tienen mucho trabajo de línea y todo eso, me gusta cuando uso cosas o materiales que no me permiten controlarlos tanto, ¿no? Y que puedo ir para otro lado. Acá, por ejemplo, Palito está pasando las imágenes de lo que fue un proceso de un cuadro. Yo tuve la primera idea y agarré, este es mi cuaderno, ¿no? Entonces, yo la primera idea la planteo muy esquemáticamente y de manera muy rápida, ¿no? Ahí. Después paso a una segunda idea en la que pienso un poquito más, digo, che, capaz que esto puede ser, no sé qué. Y después, en este caso, como era un cuadro grande, el cuadro tiene 1,20 m por 1,20 m, no quería fallar, no quería a la mitad darme cuenta de que no estaba funcionando lo que hacía, entonces hice un boceto más elaborado. Yo no suelo hacer esto en general, hacer estos bocetos más elaborados. Y después sí pasé al cuadro directamente. Y acá es donde yo primero laburé a lápiz y después pasé directamente al acrílico, ¿no? A la pintura, directo. Y este es el cuadro final. Otra cosa que me parecía interesante, Panito, en esto que decías vos de cómo ibas pensando las palabras, ¿no? Y trabajando esto. Hoy hablábamos también, yo le decía a los chicos, ¿cuánto tiempo de dibujar es pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno le está dedicando concretamente a lo que hace? Porque Palito se pone a escribir un poema o algo y después dice, che, bueno, me voy a hacer las compras y se va, y no es que no piensa más en eso, uno sigue pensando en lo que está haciendo, ¿no? Lo mismo vos, Nico, por ahí con tus cuentos o con tus chistes, ¿no? Uno los sigue trabajando. Y a veces
a mí me pasa, yo soy por ahí el extremo de eso, que a veces pongo el cuadro ahí y lo miro, y lo miro, y lo miro, y lo miro, y pienso mucho. Entonces me pasa esto de decir, bueno, ¿cuánto tiempo es el trabajo o cuánto tiempo le dedica uno a la obra, ¿no? ¿Solamente es el tiempo que está uno rayando la hoja o también es ese tiempo que uno está elucubrando en cómo lo va a resolver de alguna manera? Qué palabrón, elucubrando. ¿Viste? No. Palabrón. La estudié para... Bien puesta, además, en un momento exacto. Me gusta eso. No, yo para agregar algo, porque estoy quedando muy calladito, me parecía interesante esto que yo muchas veces me siento medio como lo contrario a Manu. Él habla de la incomodidad y salir a buscar esa incomodidad, y yo todo el tiempo estoy buscando la comodidad. Yo necesito la buena luz, la mesa, la tranquilidad, las dos personas y dolina de fondo para ponerme a cosas. Incluso cuando la gente me viene a visitar, yo necesito que me avise porque ¿Te corta? me corta mi mambo. No, eso está bueno también, porque este lugar de confort, que se suele decir, no, hay que salir del lugar de confort, el lugar de confort justamente es un lugar de confort, está bueno estar ahí también, uno se siente cómodo, a veces está bueno trabajar en ese lugar, ¿no? Uno no siempre quiere estar incómodo viendo a ver si le sale una buena idea, a veces está bueno decir, che, bueno, me voy a poner a laburar. A mí me pasa que yo tengo, con esto de encontrar un método para trabajar, yo tengo una cosa medio cíclica. Hay momentos en los que no estoy dibujando, en los que no me engancho con el dibujo, días, semanas en los que no dibujo, y estoy como estoy medio esponja. Pienso cosas, miro cosas que me llaman la atención, anoto ideas, y después viene un momento de bajar todo eso, ¿no? De ponerse a laburar concretamente. Y ahí sí, es a veces culo en la silla y horas y laburar y meterle, ¿no? Y a veces uno también tiene que pelearse con uno mismo y con la mente, ese diablo que uno tiene acá que te dice, che, lo que estás haciendo es una mierda, ¿viste? Y yo lo que trato de hacer en esos momentos es agachar la cabeza y laburar para adelante. Me pongo a tratar de terminar lo que tengo que hacer. Estamos re mal, ¿verdad? Sí, estamos medio trastornados, me parece. No sé si es más una sesión de terapia o... No, pero Manu parece una persona que ha tenido varios de esos baches donde ha dejado de dibujar. Yo no lo puedo hacer. Incluso también me da como miedo dejar de dibujar porque después no puedo volver a hacerlo de la misma manera. Incluso cuando dejo me cuesta volver bastante. Hablando de terapia. Hoy incluso cuando veníamos al auto yo le decía que tenía varias ideas que les iba a hacer dentro de 2 o 3 años cuando aprenda a dibujar esas ideas, cuando aprenda a dibujar mejor. Eso está buenísimo. Lo de que yo también hay cosas que me gustaría escribir, que tengo la idea, pero creo que no tengo todavía desarrollada crear el artificio, crear la técnica para que pueda contener esa idea. Necesito leer más, desarrollar ciertas cosas para poder plasmar esa idea, así como necesito aprender a dibujar otra cosa para poder mostrarlo. Claro, eso es lo que nos preguntábamos un poco hoy. Entonces, ¿cuándo empezás a trabajar vos en la obra? No, mucho más. ¿La obra ya empezó cuando vos tuviste la idea, no? ¿O empieza cuando vos directamente te pusiste a escribir? No tengo una respuesta. Yo cuando empiezo a dibujar, empiezo. Por más que tenga todo el resto acumulado. Bueno, a mí me pasa... Porque se plasma ahí, ya pasa al mundo cuando está... A mí me ha pasado estar trabajando en dibujos y en algún momento no saber cómo continuar y dejarlo, o laburarlo mucho, laburarlo y darlo vueltas y sentir que no lo puedo resolver y dejarlo, y a veces lo dejo 2, 3 días, un par de semanas, y cuando lo agarro de nuevo en 10 minutos lo resuelvo. Porque uno necesita ese tiempo también de tomarse, de distancia con la obra, con lo que está haciendo, de respiración. Y además cuando uno está viendo algo que está muy encima de eso, está todo el tiempo en eso. No sé si a vos capaz que alguna vez te pasó, pero que alguna vez te encontrás con un dibujo tuyo hace 3 años que vos sentías que era una mierda y decís, che, pero esto está bueno. Pasa todo el tiempo. Bueno, pero eso es porque uno puede tomar distancia de lo que está haciendo. Sí, y con eso me pasa todo el tiempo, y en un momento yo me enojaba mucho con mis dibujos viejos y desvaloraba el momento, el contexto en el que yo estaba haciendo aquel dibujo, que esto me pasaba, dibujaba de cierta manera y es lo que me salía en su momento. Es muy probable que dentro de 5 años esté enojado lo que estoy haciendo hoy. Es medio boludo igual. Y yo soy medio boludo igual. A mí me parece necesario igual. No sé si enojarte, pero decir, bueno, esto ya es algo que
puedo hacer de otra manera. No sé si mejor, sino de otra manera. Yo creo que igual sí mejor. Creo que hay unas cosas que escribo ahora me parecen mejores que otro momento. Por eso creo que uno abandona ciertas publicaciones. Yo por lo menos hay cosas que publiqué que no quiero publicar nunca más. Y otra cosa que habíamos pensado para esta charla era hablar un poquito de qué nos pasa con el público, ¿no? La obra también se empieza a completar cuando la ve otra persona, la escucha otra persona, la lee otra persona. A mí me pasó que publicaba todas mis cosas o en redes sociales o en autopublicaciones, pero después empecé a leer en público. Las primeras veces que leía en público, yo leía, había alguien tocando la guitarra y personas haciendo expresión corporal adelante. Con el tiempo me empecé a dar cuenta que lo que estaba haciendo, además de que era algo que en ese momento era una búsqueda, me estaba escondiendo, no le estaba teniendo fe a lo que estaba diciendo, a mis propias palabras, entonces las completaba con un montón de cosas. Después tuve que enfrentarme a decir, bueno, lo que está acá son mis palabras y punto, listo, me tengo que hacer cargo. Y una cosa que empecé a darme cuenta, yo trato, por lo menos en lo que escribo, evitar la solemnidad de la lectura poética, ¿no? Esto de, bueno, voy a leer un poema, acá estoy, esto es una poesía. Lo trato de romper y me pasaba que me salen chistes, pero no porque los piense, porque si no me salen solos en mi vida cotidiana, entonces salen en mi escritura. Y me pasaba que las primeras veces que empecé a leer más seguido así, terminaba, una vez me acuerdo que terminó y vino un pibe y me dijo, che, ¿por qué no haces stand-up? Y yo dije, bueno, qué bien. Ya cuando me pasó la tercera vez que leí y vino alguien y me dijo, che, ¿por qué no haces stand-up? Me empecé a preguntar qué estaba pasando y me di cuenta que era eso, que estaba rompiendo un poquito con eso de la solemnidad. Entonces la persona que viene a escuchar poesía y dice, che, pero esto no es una persona leyendo un poema, lo necesito poner en otro lugar. Entonces ahí me di cuenta que tenía que profundizar un poco esas cosas. Yo hago una cosa también en mi escritura que es, en las batallas de freestyle se llama punchline, que es como el golpe final de los versos, ¿no? Como a lo último viene como el golpe. El chan chan. El chan chan, ¿sí? Yo hacía textos muy largos y ese chan chan estaba siempre al final. Lo que pasa es que una lectura en voz alta en público, después de cierto momento te abandona y capaz que para construir ese punchline tenés que escuchar todo. Entonces lo que empecé a hacer es abandonar muchos punchlines, muchos golpes así durante todo el texto. Entonces hay uno al principio, uno cerca de la mitad, uno cerca del final. Eso se modificó también en la lectura con público. Uno cuando lee en público se da cuenta si la gente dejó de prestar atención. Estás parado ahí, te das cuenta que no me están escuchando. Listo, me dejaron de escuchar. ¿Qué hago para que se queden? Si no, ¿para qué me voy a parar ahí? Necesito que te quedes acá. Y con eso... no, eso es lo que quería decir. Nos quedan pocos minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿qué le pasa a ustedes con el público? Antes de que... Bueno, cortito así vemos si hay alguna pregunta. Dale. No, a mí en el caso del público creo que pasó mucho porque cambió el paradigma con las redes sociales, digamos. El humorista gráfico no se enteraba del jajaja de la gente porque publicaba en un diario y no sabías quién veía eso, más allá del recorte que ya sabes que tiene ciertos diarios. Y en el caso de las redes, el público está ahí. Yo ahora cuando hago un chiste sé los que se van a reír y sé quiénes se van a enojar. E incluso esa respuesta de ida y vuelta existe espontáneamente, enseguida sabes si algo causó gracia o no. Y me pasa también hoy en día de que cuando estoy dibujando estoy pensando en ese público porque sé que están ahí. Interactúo con ellos, charlo con ellos. A mí me pasa que como yo hago muchas cosas diferentes, entonces es como que cada cosa se plantea de una manera diferente, digamos. Estos son algunos de mis murales que he hecho a lo largo de los años en Tandil, y el muralismo es una actividad que es muy particular porque siempre está a la vista de todos en la calle, y además tiene un dueño, generalmente esa pared, que espera que vos le hagas algo lindo, que a él le guste, ¿no? Que a ella le guste. Entonces es muy diferente enfrentarse ahí a algo que uno está haciendo solo en su casa para uno mismo, ¿no? Lo mismo pasa con los tatuajes mucho más, ¿no? Porque generalmente aparece alguien que te pide algo concreto, pero yo hago muchas cosas que hago los dibujos yo después esperando que venga alguien a buscarlo, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces yo inevitablemente apelo al interés de alguien por lo que yo hago concretamente.
Y eso lo que tiene es que te achica el espectro de alguna manera, ¿no? Porque no es que yo esté haciendo algo para todos, sino que es algo como un poco más puntual. Entonces, a mí me gusta jugar un poco con esto, con cosas que son como para todo el mundo, digamos, de alguna manera, ¿no? Como pueden ser estos murales, y después cosas que son como, yo le digo más raras, ¿no? Pero como más puntuales, más cerradas, que por ahí requieren otro tiempo, otra sensibilidad, sobre todo otro tiempo, me parece. Porque la sensibilidad la tenemos todos, a veces no todos nos tomamos el tiempo adelante de las cosas para poder apreciarlas de la manera correcta, digamos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se plantean en estos últimos tiempos, ¿no? Con las redes sociales, la actividad de los haters? Digamos, ¿cómo laburan por eso? ¿No? Acá preguntan cómo laburamos con los haters, ¿no? En las redes sociales. Nico. Yo tengo un contingente de haters. Perdón, yo no conozco a ninguno de los tres. Bien, Nico tiene más hater que nosotros, probablemente. Nadie me comenta diciéndole, esto es una mierda. Hoy lo vivo desde un lugar donde sé que va a pasar, sé que va a suceder. A veces cuesta correrse de eso. A mí a muchas cosas me han afectado emocionalmente porque se ha recibido mucho. Pero también me pasa el hecho de que también hago la bola de pensar, digo yo, tengo, no sé, 500 personas riéndose y me enojo con 2 que me insultan. Entonces también a dónde pone el foco cada uno en todas esas situaciones. Un poco me pasa por ahí. Con el tiempo también logré como llevarlo de otro lugar. Nosotros decimos que cuando tenés haters es que llegaste. Si alguien se tomó el tiempo especialmente para putearte, es que llegaste, que algo estás logrando de alguna manera, ¿no? ¿Tienen haters? Yo no he tenido directamente, la verdad, así como alguien que se tome el tiempo, así que yo no llegué todavía. Alguien que se tome el tiempo para escribirme por unas redes sociales y decirme, che, lo que haces es una mierda, y después hay que tener ganas de escribirle a alguien que realmente no te gusta lo que hace, tomarte el tiempo para escribirle, para putearlo. O estás muy al pedo, o realmente algo te pasa con lo que hace esa persona, porque te mueve por lo menos a tomarte el tiempo para putearlo. ¿Alguna pregunta más? Allá. No sé si queréis. Yo tengo una duda, ya que los tres llevan mucho tiempo, cada uno en su disciplina, mucho tiempo relativo, pero bueno, tienen su carrera. Quiero saber cómo llevas el tema de las crisis, o sea, si has tenido, y cómo llevas tanto la crisis de la disciplina como la crisis de los formatos o los soportes, si eso les ha afectado o cómo han sabido sobrellevarlo. Hago terapia. Real. No, a mí me pasó... Yo lo sobrellevamos y vivimos con ello. Claro, se ve eso. En realidad, ¿sabes lo que tiene es esto? Uno en un momento es parte de nuestra vida, esto lo hacemos todo el tiempo. Y uno en un momento se desconecta un poco más. A Nico la verdad es que no le pasa tanto. Nico dibuja todo el tiempo, todos los días. Capaz que lo que tiene es que dibuja peor los días que está en crisis. A mí me pasó en un momento en la pandemia fuerte de decir, me tengo que dejar de dedicar al dibujo, y lo que hice fue terapia. Realmente. Pero lo que trato de buscar es esto. Y en realidad me parece que la clave está en entender el proceso de cada uno o de cada una. Yo en un momento quería hacer como Nico y dibujar todos los días y subir algo a las redes sociales todos los días, y me di cuenta que ese no era mi método, que yo además soy cíclico. Por ahí estoy 2 meses conectado, dibujo todos los días que yo, y después me desconecto a otras cosas. Lo que tiene es que siempre vuelvo. Si el interés está, si uno tiene las ganas, se encuentra el tiempo, pero de todas maneras me parece que es importante también encontrar las estrategias. Uno tiene que encontrar estrategias concretas, ¿no? Concretas, digo. Si vos te trabaste con algo que no estás pudiendo resolver, y capaz que insistir no es la solución. Capaz que uno tiene que hacer algo y después volver. Pero hay que tratar de encontrar esas estrategias concretas de alguna manera. Sí, no, todo bien, a mí me pasa lo mismo. Lo que me pasa es que en un momento también entré como, che, tengo que publicar todo el tiempo, y después dije, no, yo incluso muestro muy de a poquito, tardo mucho en corregir, y me costó aceptar que voy lento, que es mi tiempo, ¿no? El tiempo ese en realidad lo está poniendo el mundo, che, más rápido, publica, saca un libro todos los años, saca un libro cada 2 años. Y la verdad que primero no tengo que no publique, y segundo, mi proceso es ese, digamos. Voy, escribo, estoy dando vuelta con la idea, la bajo, la vuelvo a corregir.
largo. Incluso hay cosas que he leído en público que con el tiempo me doy cuenta que la tengo que cambiar y la vuelvo a cambiar porque, por lo menos en mi caso, tengo la posibilidad de cambiarlo. Digamos. Los pibes que pintan un cuadro, ya está. Digo, lo podés hacer de nuevo, si querés tacharlo y hacerlo de nuevo. Pero yo, bueno, vuelvo, lo retoco y acepto que mi proceso es así, ¿no? No, me hiciste acordar que a Dolina le preguntan cómo vencer el miedo a escribir y él dice que no hay que vencerlo, hay que escribir o hay que estar en esa, digamos. Y con el tema de la crisis, a mí me pasa puntualmente que vivo con ella. O sea, que me peleo, reniego, a veces río, me siento a veces el perrito que se le prende fuego todo alrededor y está dibujando, bueno, es 24/7 eso. Una cosa más, en los talleres que doy de escritura, el primer encuentro lo que digo es que tampoco es tan importante, eso te saca mucho peso. Decir, bueno, sí, para mí es re importante la escritura, para mí es re importante la literatura, pero si ya decís, yo voy a escribir literatura, ya te pones la presión de que te estás sentando con un montón de gente que es súper grosa y no es tan importante al fin y al cabo. Es como, bueno, estoy escribiendo, muestro lo que tengo y después veo, tampoco eso, no es tan importante. Escribir no es importante, dice Vicente Luis. Creo que Nico tenía. Más allá del tema de los haters y eso, ¿qué se le juega a cada uno de ustedes con las interpretaciones que puede dar de sus obras? ¿Les gusta que lo hayan contado porque no se lo imaginaban? ¿No les gusta tanto? ¿Les dicen yo no que yo enseñé? A mí me parece que es lo más interesante, de alguna manera. A mí me gustan las obras que son ambiguas, porque permiten cierta profundidad. Si vos haces una canción que habla sobre qué lindo que es jugar al fútbol, y la canción dice, che, qué lindo que es jugar al fútbol, y bueno, la va a escuchar alguien que le guste jugar al fútbol. Pero si vos decís, no sé, hablás desde otro lugar y permitís ambigüedad, que es lo que tienen las letras de Los Redondos, acá rodeado por recoteros, las letras de Los Redondos son muy ambiguas, entonces por eso perduran, porque cada una le puede dar el sentido que quiere y por eso se van transformando. Sí, yo a eso le sumo, a mí también me gusta la ambigüedad, pero como dice el indio también, cuando tengo que ser directo, hay que ser directo. Digamos, sí me gusta que haya momentos del texto que digas de qué está hablando y que cada persona interprete lo que quiera, pero después cuando hay que ser directo me gusta, a pesar que después a veces no es controlable, ¿no? Yo hago un ejercicio en los talleres de escritura que es escribí, después leí lo que escribiste, pero no nos digas cuál era tu intención, y ver todas las interpretaciones que hay y después escuchar qué estaba buscando. Y eso hace que te das cuenta que qué tan lejos o no está de la intención, que no es controlable siempre. Y después a mí, por lo menos en la escritura, que es algo que me gusta el no dicho, ¿no? Que alguien venga y me diga, vos bardeaste a tal persona, y el texto no lo dice en ningún lugar, ¿no? Yo juego con eso también. Generar que vos digas, che, está hablando de tal cosa, y después cuando venga y me diga, ¿vos estás hablando de tal cosa? No, yo no estoy hablando de eso. Y eso es divertido también, lo que no está dicho en el texto. ¿Sabés cómo está bueno pensarlo también desde el lado del espectador? A mí me gusta mucho la música y me pasa que las canciones que me gustan de una, se termina más rápido mi amor por esas canciones. Ahora, las que digo, che, esto no sé si me gusta y lo vuelvo a escuchar, ¿me entendés? Las cosas que me generan preguntas tienen una vida más larga de alguna manera, porque uno sigue buscando ahí, viendo qué te pasa con eso. Incluso me ha pasado muchas veces con cosas que digo, che, esto no me gusta, y al mes me encuentro pensando en esa canción que no me gustaba y voy y la pongo de nuevo. Y es porque uno todavía tiene preguntas con esa obra. Ahora, las que me gustan de una y la escucho 4 veces en 5 días y después no la escucho más. ¿Alguna pregunta más? ¿Cerramos? Mirá, tiene que ver un poco con lo que preguntaba él de la ambigüedad. A mí no, porque a mí no me interesa ser directo. A mí me interesa ser ambiguo. Y en la historieta vos construís podés ser ambiguo también. Pero hay una narrativa como un poco más concreta de alguna manera. Y a mí me gusta la imagen. A mí me gusta la imagen como esto, sin palabras, ¿no? Me pasa mucho cuando pinto murales que hay alguien que me dice, che, ¿por qué no le pones una frase acá que diga la vida es bella? ¿Viste? Y yo no. Prefiero que la imagen hable por sí sola y que en todo caso alguien interprete que la vida es bella y alguien interprete que la vida es más o menos bella.
No sé, me copa eso. A mí me gusta, ya sabes, me gusta mucho la historieta. Siempre quise ser historietista, después se me pasó. A mí me parece que no. A mí me gusta mucho la historieta. No soy el menos ambiguo de todos ellos, ellos dos. Y en ese caso a mí me gusta ir un poco fuerte al medio, digamos. Lo que quiero decir es, y trabajo una obra donde estoy diciendo esto. Se interpreta bastante parecido a lo que estoy diciendo. No, me enredé. Mientras ustedes hablaban, Nosotros estamos hablando. Para cerrar, Palito. Primero agradezcamos, gracias por todo eso. Voy a leer algo, si les parece, algo porque los compañeros pudieron mostrar sus obras. Me gustaría leerles algo, si les parece. Voy a parar, me voy a sentir más cómodo sin micrófono. Voy a parar acá para que alguien me escuche más. Sin micrófono no me va a escuchar. Esto lo escribí yo, creo que me ayude en estos contextos tan difíciles. Cuando todo se caiga, habrá que levantar con ladrillos, con chapas, con barro, con mota y paja, el techo donde aprenderemos lo que sabe el de al lado, y enseñar lo que uno sabe. Sostener el techo donde parir los caminos de una mañana que imaginamos posible, pero que necesita de muchas manos para existir y para recibir los pasos sobre sí. Cuando la balanza se mantenga desequilibrada, habrá que arrojar piedras y que la lluvia de nuestra indignación equilibre la balanza o la destruya. ¿Esto les parece violento? ¿Esto les parece violento? ¿Qué es la violencia, hermano? ¿Qué es la violencia, hermana? Pregúntatelo ya. Habrá que alzar las voces, tejerlas con el de al lado, con la de al lado, ver los colores, las texturas, entender, entrelazar, hacer resistente la armadura que nos proteja del depredador que es fuerte, que es poderoso, que no descansa, que se alimenta de nuestro desánimo, de nuestro dolor. Entonces, cuando el frío y la oscuridad de la noche regresen, habrá que volver a ponernos instintivamente en ronda para cuidar del posible depredador la espalda del quien tengo enfrente y también incendiar los miedos